El auristo es una forma que tiene el griego para expresar un suceso pasado. Al igual que el tiempo presente, el auristo puede manifestarse en sus formas media y pasiva. Sin embargo, ¿recuerdas que en el presente las formas de estas dos voces, media y pasiva, eran idénticas? En el auristo no sucede así. El auristo en voz media se encuentra solamente en los auristos 1 y 2, el que termina en sa y el que se parece mucho al imperfecto respectivamente. Sus terminaciones son, en el auristo 1 tenemos amen, aso, ato, ameza, ace, anto, con el infinitivo astai. La letra característica sigue siendo la sigma junto con la vocal alfa, como puedes ver. Para el auristo 2 tendríamos omen, eso, eto, omeza, ese, onto, con el infinitivo estai, con el acento ya fijo en la épsilon. La característica de este auristo, pues puedes ver que son las mismas terminaciones que las del imperfecto medio. La voz media, al ser mayormente reflexiva, no es tan frecuente como la voz pasiva. De esta hablaremos a continuación. La voz pasiva es la que denota que el sujeto padece una acción causada por un agente externo. Por ejemplo, el niño es dibujado por su hermana. Aquí podemos ver que el sujeto es el que padece la acción de ser dibujado y que la acción es realizada por el agente externo. Aquí, pues, su hermana. Si hiciéramos que el sujeto y el objeto en el que recae la acción fueran el mismo, por ejemplo, el niño se dibujó a sí mismo, obviamente, sería un ejemplo de voz media, como la que mencionamos anteriormente. Fíjate en las diferencias de ambas acciones. La voz media es reflexiva y la pasiva espera la acción de la gente. La voz pasiva es más usada en griego, con o sin este agente externo. A veces se puede sobreentender. De igual manera, aparece en los auristos 1 y 2. Sus terminaciones son ni, sigma, para la tercera persona nada, men, te, san, con el infinitivo nai. Estas terminaciones funcionan para ambos tipos de auristo, ya que la única diferencia entre ellos es la presencia de la consonante z. Por ejemplo, en el verbo paideucenai, que se va a traducir como haber sido educado. El auristo 1 se distingue por la presencia de la z. Ahora bien, en el verbo grafenai, el auristo 2 carece de z. Aquí tenemos una fi, no una z. Por lo que paideucenai tendría la categoría de auristo primero y grafenai el de auristo segundo. Así va a ser con todos estos casos. Las terminaciones que mencionábamos se añadirán al tema de auristo pasivo, el cual corresponde a la penúltima parte del enunciado. Por ejemplo, en el verbo paideuo, que usamos mucho como ejemplo, tenemos paideuo, el presente activo, paideuso, el futuro activo, epaideusa, el auristo 1 activo, pepaideuca, el perfecto activo, pepaideumai, el perfecto medio, y epaideucen, el auristo pasivo, que es del que estamos hablando. Por último está paideutos, que es el adjetivo verbal, el cual no siempre aparece en los verbos, pero es importante mencionarlo porque corresponde a algo que veremos más adelante. Este verbo, como ya sabes, significa educar. A esta forma, el auristo pasivo epaideucen, se le quita el aumento y la terminación para obtener el tema. Nos queda paideuce. Y a esta forma le añadiremos las terminaciones, por lo que nos quedaría epaideucen, epaideuces,
epaideuce, epaideucemen, epaideucete, epaideucesan, con el infinitivo paideucenai. Esto se traduciría como yo fui educado, tú fuiste educado, él fue educado, nosotros fuimos educados, ustedes fueron educados, ellos fueron educados y el infinitivo haber sido educado. Las formas del indicativo llevan aumento al conjugarse, pero fíjate en que el infinitivo y otros modos que veremos más adelante no. Ya en contexto, es fácil distinguir un auristo pasivo por la presencia de la z y de la eta, que preceden las terminaciones. Incluso sin esto, el agente es un buen indicador. Por ejemplo, en las oraciones, el gato es perseguido por un perro. El gato es el sujeto, el verbo en voz pasiva sería es perseguido y por un perro sería el agente, acompañado de nuestra preposición por. En griego esta oración sería hoailuros ediogden hypotukinos. Hoailuros es el sujeto, ediogden el verbo en voz pasiva y hypotukinos el agente. Fíjate en la presencia de hypo más genitivo. Es la forma en que el griego normalmente muestra los agentes. O también en la oración, las aves son vistas por las niñas. El sujeto son las aves, el verbo en voz pasiva son vistas y el agente por las niñas, igual con la preposición por. En griego tendríamos hoi ornithoi othesan hypoton paidon. Hoi ornithoi como el sujeto, othesan como el verbo en voz pasiva y hypoton paidon como el agente, otra vez con la combinación del caso genitivo con la preposición hypo. Ten muy en cuenta estas características, ya que los auristos pasivos son abundantes en el griego.